Regla. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. La palabra regla se aplica en todos los ámbitos, incluso en tu casa. Supongo que tienen reglas para la convivencia. Ahora vamos a trabajar un tema que se aplica mucho, este concepto de reglas, porque se van a ir formulando poco a poco. ¿Cuál es el tema que trabajaremos hoy? Hoy vamos a trabajar producto notable. Y con este le vamos a ir dando ya las últimas pinceladas al tema de factorización, producto notable y cocientes notables, y ahí terminaríamos nuestro tema de factorización. Y tú dirías, bueno, trabajaremos producto notable, pero ¿dónde lo voy a aplicar? Es la pregunta número 1. Siempre que iniciamos una clase, esa es la pregunta que sale a relucir. Pues, les cuento, los productos notables son muy utilizados por los ingenieros civiles. ¿Dónde lo utilizan ellos? Pues, en el cálculo de área, volumen y la distancia, cuando están calculando para trabajar. También el producto notable sirve para encontrar o para realizar cálculos de intensidad de la corriente eléctrica. Otro uso que le damos al producto notable es que nos permite llevar a cabo estimaciones de cantidades de individuos que se encuentran en un algoritmo genético. Y también sirve para el cálculo de la torsión de diversas estructuras. O sea, que es bastante utilizado, pero supongo que ya sabiendo cómo lo vamos a utilizar, ya tienes una curiosidad de saber qué es el producto notable, ¿verdad? Y para eso, verifiquemos si Neurona en su base de datos tiene esa definición. Por supuesto, se llama producto notable a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito sin verificar la multiplicación. Así es, Neurona. Con esto podemos definir producto notable. Son reglas fijas. Por eso, nuestra palabra clave era regla. Ahora bien, el producto notable lo que persigue es que tú puedas resolverlo sin tener que realizar la operación. ¿Cómo lo hacemos? Pues te lo voy a demostrar de dos maneras. Habrá una manera gráfica, donde la vamos a utilizar de manera geométrica, y otra manera numérica, que es la que vamos a utilizar en la pizarra. Observa la siguiente imagen. En este cuadrado tenemos unas divisiones. Si te das cuenta, en la parte azul, ¿verdad?, tenemos que sus lados están marcados con el literal A. Tenemos el rectángulo que se encuentra al lado pintado de morado, donde el lado exterior está marcado con la parte B. Luego, el rectángulo de arriba, también pintado de morado, tenemos que como tengo A y tengo B, pues ahí va a estar compartido. Ahora bien, si quisiéramos buscarle el área a ese cuadrado completo, ¿qué tendríamos? Fíjate que el rectángulo morado de arriba, como tiene una parte A y una parte B, y el área del rectángulo es base por altura, pues entonces tendríamos ahí AB. De igual manera, en el otro rectángulo morado que está colocado de manera vertical, también tendríamos AB. El rectángulo morado, tanto vertical como horizontal, serían AB y AB. Bien, el cuadrado azul, la parte azul que tenemos ahí, para encontrar el área de esta parte, sería simplemente A elevado al cuadrado. Y por último, el cuadrado pequeñito, ese rojo, sería B elevado al cuadrado. ¿Qué tendríamos entonces si yo quiero el área? Pues sumo toda esa expresión que tendríamos ahí. ¿Qué tendríamos? A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. El resultado final, A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado.
Ahí está de manera gráfica. Te puedes apoyar con esta imagen cuando estabas verificando en tu cuadernillo número 3 que estabas buscando área de expresiones o de algunas superficies. Ahora veamos esa explicación con un método numérico o algebraico. Vamos a la pizarra. En la expresión x más y elevado al cuadrado, y eso está elevado al cuadrado, como sabemos, tenemos una potencia. Esa potencia es al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esa misma expresión yo la voy a multiplicar 2 veces, pero ya sabemos multiplicar de clases anteriores. Pero realicemos esa multiplicación. Sería x más y por x más y. Bien, cuando hacemos esto, es importante recordar que en la multiplicación, signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. Como estas dos expresiones son positivas, pues sabemos que el resultado va a ser positivo. También recalcar que en la multiplicación los exponentes se suman, ¿cierto? Perfecto, pues ya que tienes todo eso en tu mente, ahora realicemos la multiplicación. Neurona, ¿me ayudas? Por supuesto. Si multiplico más y más, el resultado es más. Entonces, neurona, x por x, ¿qué me daría? X a la 2. Exactamente, porque vamos a sumar los exponentes. Tengo 1 y 1, 2, por tanto sería x a la 2. Continuamos. Más y más, más. X por y, neurona, sería XY. exactamente. XY. Y terminamos con el primer término, el primer elemento. Multipliqué la expresión por X. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero con Y. Con esta expresión que tengo aquí. Tomando en cuenta que ahora, cuando vaya a colocar las cantidades, deben quedar semejante debajo de semejante. Por tanto, es muy importante verificar el resultado para saber dónde va a caer, dónde va a ir. No necesariamente tiene que quedar aquí o allá. Simplemente, de acuerdo al resultado, tú lo vas a colocar debajo de su semejante. Así es que, neurona, trabajemos aquí. Y por X es igual a XY. Exactamente. Fíjate que como es XY, no lo voy a colocar aquí, ni lo voy a poner al final, sino que lo voy a poner debajo de su semejante. Y su semejante es XY. Aunque diga Y por X, se puede organizar. Recuerda que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. O sea que si te da YX, tú lo puedes escribir XY y no va a haber absolutamente ningún problema. Luego, ya multipliqué Y por X, más por más sería más, o en la multiplicación signos iguales positivo. Luego ahora tendría, neurona, Y por Y, que sería igual a Y al cuadrado. Y al cuadrado. En este punto, simplemente realizamos la operación que está expresada. Este primer elemento o término bajaría igual porque no hay con quién trabajarlo. X al cuadrado más 1 más 1 es igual, neurona, 2. a 2. Y las variables la bajaríamos. ¿Por qué 1 más 1? Porque recuerda que aquí hay un 1 que no se marca y un 1 que no se marca, pero tengo entonces que sumarlo. 1 más 1, 2, y bajo la parte literal. Luego aquí hago lo mismo. Fíjate que de esta manera podemos demostrar cuál es la regla. Ya podemos deducirla en la forma gráfica que vimos ahorita y en la de ahora. ¿Cuál es la regla?
la primera cantidad elevada al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Un ejemplo cortito con un número, ¿cuál sería? Si tenemos 2 más 4 y eso está elevado al cuadrado, apliquemos la regla. ¿Cuál es? La primera cantidad al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, más 2 veces, ese 2 viene con las reglas. Bien, no es que un 2 inventado, sino que ese 2 viene con la regla. 2 veces la primera cantidad por la segunda. ¿Cuál es mi primera cantidad aquí? 2. Por tanto, ese 2, aunque tú lo veas 2 veces, no es el mismo 2. La primera cantidad por la segunda. La segunda es 4 más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Y resolvemos. ¿Me ayuda, neurona? Claro, profe. 2 elevado a la 2 es igual a 4. 4 más 2 por 2. 4 por 4 es igual a 16. 16 más 4 elevado al cuadrado es igual a 16. 16. La suma de eso es igual A 36. a 36. Perfecto. Ahí estaría resuelto ese ejercicio. Constitución. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la ley fundamental de un Estado, con un rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. También es cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobiernan algunas corporaciones. Como te das cuenta, la Constitución o Carta Magna es el elemento fundamental del sistema democrático. En base a esta, a partir de esta, es que se rige cada ley, cada poder y la función que ejerce cada gobernante, incluso la del presidente de la nación. Dentro del Estado de Derecho, esta juega un papel fundamental. Fíjate que uno de los elementos del Estado de Derecho es el reconocimiento de la Constitución Nacional, porque si no se reconoce la ley, no se conocerá el derecho y el deber de cada ciudadano. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos, sepamos el contenido que hay dentro de esta. Otro elemento del Estado de Derecho es la sujeción a la ley. ¿Quién está sujeto a la ley? Todo ciudadano, todos nosotros, el presidente, el senador, todos estamos sujetos a la ley y dentro de su cumplimiento ha de existir la igualdad. Por eso, al momento en el que cada poder ejerce su función, es tomando la igualdad hacia cada ciudadano. Otro elemento fundamental del Estado de Derecho es la organización del Estado. Y aquí es donde se hace mención, que ya dijimos en clase anterior, la independencia de los poderes, que el accionar del poder ejecutivo, legislativo y judicial tiene su autonomía y su independencia. Por lo tanto, aunque un presidente asume administrar los recursos del Estado, no se realiza en cada poder su intención, sino que cada poder tiene su autonomía. Y otro elemento fundamental es la garantía en los procesos que van de la mano con la carga constitucional. Dígase que cada proceso del gobierno que debe ejecutarse en base a la Constitución debe respetarse su naturaleza, su proceso, su autonomía. Por lo tanto, no puede ser alterado. Ya sabes bien que nosotros, República Dominicana, somos un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, te repaso este contenido que ya nosotros hemos estudiado acá, en el que especifica el artículo 7 y 8 de nuestra Constitución la naturaleza de nuestro Estado. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Estado social y democrático del derecho. Menciona que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en una forma de república unitaria,
fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En su artículo 8 muestra la función esencial del Estado. Dice que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Parte fundamental de que cada ciudadano reconozca y conozca la Constitución es para que sepamos cuál es la función de cada uno de los gobernantes, porque quien asume este poder de administrar debe regirse por la Constitución. Hoy avanzaremos en el conocimiento de más artículos de nuestra Constitución. De paso te comunico que por favor busques la Constitución Dominicana, puede ser la edición 2015. Asimismo pones en el buscador Constitución de la República Dominicana. Ahí verás varios artículos para que, de la mano a lo que vamos leyendo acá, podamos juntos estudiar este material. Si ya lo tiene a mano, te comunico lo siguiente. En el título 2, titulado de los derechos, garantías y deberes fundamentales, capítulo 1 de los derechos fundamentales, sección 1 de los derechos civiles y políticos, vamos a conocer qué dice la Constitución en el artículo 37, que se titula Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Se especifica en la Constitución, en nuestra Carta Magna, que el derecho a la vida debe ser siempre respetado, desde la concepción hasta la muerte. Por eso conocemos que en nuestro Código Penal no existe la condena de muerte. No, porque la vida debe ser siempre respetada. En el artículo 38, titulado Dignidad Humana, el Estado se fundamenta en el respeto y la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. La dignidad humana es el valor que prima en nosotros. Siempre se debe reconocer la dignidad de la persona, independientemente de su situación, raza, color, lengua, situación social, no importa. La dignidad debe primar. De la mano a este artículo tenemos el artículo 39, Derecho a la igualdad. Dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación, por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. No importa, no importa. Todos somos iguales ante la ley como lo somos ante los ojos de Dios. Pero en el artículo 40 se menciona el derecho a la libertad y seguridad personal. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. El artículo 41 dice: prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Si te das cuenta,
En el artículo 40 se hacía mención que toda persona nace libre. Y en el artículo 41, Neurona ha mencionado que no se permite la trata. Ley. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. También es cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Si lo notas, la ley es la norma que conduce, que encamina, que asegura y protege a cada ciudadano dentro de la nación. La ley se instituye por personas, claramente, por aquellos que pertenecen al poder. ¿A cuál poder? Al poder legislativo, y luego es promulgada por el poder ejecutivo, que lo representa el presidente de la República. Todo esto se enmarca dentro del Estado de Derecho. Así que, si te preguntan por ahí cuál es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, le dirás la ley. La ley es fundamental dentro de este tema. ¿Qué ocurre? El Estado de Derecho, ya desde el siglo XIX, se ha trabajado su tema, se ha trabajado de qué se manifiesta esta intención. Pero luego, en su avance, en su evolucionar en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia de la política, de las ciencias políticas y de la historia, ha tenido un carácter de reconocer al ciudadano como la voz partícipe dentro de la nación. Tan fácil como que tú digas que en la nación se realiza la voluntad del pueblo, lo que el pueblo necesita, desea y se merece, pero siempre dentro del marco de la ley. ¿Qué ocurre? En su evolucionar ha tenido características fundamentales. Una de esas características es que la ley está sujeta a lo que manifiesta el poder legislativo. Está sujeta a lo que manifiesta la intención y el poder de aquellos que pertenecen. Dígase los senadores, dígase también los diputados. Esta misma que garantiza la sujeción de los gobernantes. Con eso se explica que cada gobernante actúa en base a lo que está manifiesto dentro de la ley. Y también está el principio de legalidad. Todo Estado de Derecho se rige por un principio de legalidad. Principio también de separación de los poderes del Estado. Responsabilidad del Estado en la administración y también en el reconocimiento del pueblo ante su voz de poder elegir a sus gobernantes. Y otro de los elementos fundamentales es el reconocimiento de los derechos políticos y civiles. Son parte de los elementos que constituye lo que hemos hablado como Estado de Derecho. También lo puedes definir como características de esto. ¿Qué ocurre? Que esto de los derechos tiene generaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. La primera generación o derechos de primera generación son aquellos que te he mencionado, civiles y políticos, que garantizan los derechos fundamentales y la dignidad humana. Los derechos de segunda generación hacen referencia directa a lo social y económico, aquello que trabajamos en la clase anterior. Los derechos de tercera generación se refiere exactamente a la identidad nacional, identidad cultural, al reconocimiento del otro, a la comprensión de los demás. ¿Sabías que eso es un derecho? También a la paz. Y derecho de cuarta generación es el derecho que apunta a ¿qué? El acceso a la tecnología, a la comunicación. Por eso se habla en que los países subdesarrollados deben tener en consideración la brecha digital. Son los 4 derechos, las 4 generaciones de derechos que se deben de reconocer, porque forman parte de aquellos elementos que constituyen ¿el qué? El Estado de Derecho. Te menciono que un autor muy conocido, de apellido Díaz, menciona que el Estado de Derecho es
la institucionalización jurídico-política de la democracia. Así como suena, que la democracia se convierta en una institución, que la democracia tenga una institución. Esa institución manifiesta la relación de tres elementos fundamentales: la democracia, el Estado y los poderes del Estado. ¿Ok? Aquí te sugiero que pongas mucha atención. Democracia, el Estado y los poderes del Estado. La relación entre esos tres elementos constituye el Estado de Derecho. A sabiendas de que la democracia es un sistema político de gobernanza en el que el pueblo tiene la voz directa de elegir y también de elegir a sus representantes. Y el Estado es la distribución de diversas categorías, como por ejemplo lo eclesiástico, la nobleza, el plebeyo, es la división. Y los poderes del Estado son las instituciones que en base a la ley velan por cada una de esas categorías que pertenecen al sistema político, que es la democracia. La relación entre esos tres elementos constituye lo que es el Estado de Derecho. Bien, te preguntarás sobre esto y sabrás que realmente esto es parte de la identidad nacional, porque nosotros hoy en día somos un Estado de Derecho. Y en base a esto, los poderes del Estado. Pero la vinculación que existe entre los ciudadanos y los gobernantes al momento de elegirle, ¿cuál sería? ¿El gobernante asume por sí mismo o no? Neurona, tengo para ti 4 opciones para que me conteste en base a lo que hemos estudiado. ¿Te parece bien? Me parece bien, profesor. Opción 1. Elegir las autoridades mediante elecciones. B. Asumir el poder por la fuerza. C. Tomar decisiones sin escuchar las demás personas. D. Una persona decide por los demás. ¿Cuál sería la correcta? La respuesta correcta es la número 1. Elegir las autoridades mediante elecciones. Exactamente. Los ciudadanos tenemos por medio del sufragio el deber, derecho y oportunidad de elegir a los ciudadanos. Ahora, sobre esto, a un autor muy conocido, Montesquieu, ha escrito lo siguiente. En su capítulo 3 del libro La esperanza de las leyes, él manifiesta: de lo que se entiende por amor de la república en la democracia, el amor de la república en una democracia es el de la democracia. El amor de la democracia es el de la igualdad. El amor de la democracia es también el amor de la frugalidad, debiendo cada uno tener la misma felicidad y las mismas ventajas. Debe gozar de los mismos placeres y alimentar iguales esperanzas, cosa que no puede esperarse sino de la frugalidad general. Cuando se menciona frugalidad, prudencia, templanza, y en esencia su síntesis es que todos tenemos el mismo derecho, debe reinar la igualdad. Sobre este mismo autor, Montesquieu, te muestro la siguiente información. Montesquieu, espíritu de las leyes, la división de poderes. En cada estado hay 3 clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por ejemplo, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad.
porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido el primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar a los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería eternamente. Sabes bien que si tienes alguna duda, puedes visitar la página en pantalla, sobre todo porque tienes una asignación presente, esta que es el periódico escolar. Y me despido ofreciéndote esa frase de Octavio Paz: sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Nos vemos hasta la próxima.